Hermoso día para hacer una nueva receta. Qué lindo día para estar entre las plantas. Y también es un muy lindo día para hacer una nueva receta frutal. Vamos, que me voy a acercar al arbolito frutal nativo responsable de este video. Vamos, que lo tenemos por acá. Se acerca un delicioso momento. Acá tenemos a la pitanga, la responsable de este video. Ahora voy a cosechar algunos de sus frutos, los voy a llevar adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos los frutos de pitanga cosechados en nuestra huerta. Les cuento que estos frutos los voy a mezclar con leche. Para el que no conoce este delicioso fruto, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde mediante la filmación de su arbolito, ahí les cuento bien de qué se trata. Y al finalizar este video, les voy a dejar la prueba de sabor de este delicioso fruto. Y para el que no conoce la pitanga negra, al finalizar este video, les voy a dejar un video muy especial. Bueno, ahora sí, les cuento que primero voy a hacer la receta, luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud y por último voy a pasar a probar. Para esta receta voy a utilizar una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de frutos de pitanga. Lo primero que tenemos que hacer con los frutos es retirarle el cáliz y las semillas. Una vez que le retiramos las semillas a los frutos, tenemos 125 centímetros cúbicos de pulpa de pitanga. Ahora vamos a llevar a procesar. Ahora colocamos la pulpa de pitanga en una procesadora y le agregamos medio litro de leche. Tapamos y procesamos. Listo, ahora voy a presentar y ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene vitaminas A, B y C. Además, posee minerales como calcio, hierro, fósforo, magnesio y potasio. Tiene propiedades antioxidantes, ya que contiene antocianinas, flavonoides y carotenoides. Es rico en vitaminas A y C, lo que ayuda a mejorar las defensas del organismo. Tiene propiedades antiinflamatorias. Favorece el tránsito intestinal, ya que es rico en fibra. Ayuda a aliviar dolores de estómago, garganta, musculares o de cabeza. Contiene propiedades diuréticas, lo que ayuda a reducir la retención de líquidos y la hinchazón. Protege contra enfermedades cardiovasculares. También favorece el control de la presión sanguínea. Por su contenido de vitamina A, mejora la salud de los ojos. Debido a sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes, combate la artritis y la gota. Por su contenido de vitamina C y A, mejora la calidad de la piel. También ayuda a disminuir el colesterol. ¿Y qué me cuentan? Son muchos y muy buenos los beneficios. Ahora solo resta lo más lindo del video, pasar a probar este preparado.
Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de pitanga con leche, un preparado que tiene muchísimos beneficios para la salud y que ya mismo voy a pasar a probarlo, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico. Mmm, qué bueno que está esto, por favor. Voy a probar un segundo sorbo, así les hago una descripción, pero de su sabor. Vamos. Mmm, Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir filmando. Ahora les cuento de qué se trata. Este preparado tiene sin dudas sabor a pitanga, un sabor único, original e irrepetible. El sabor está dulce con un poquito de acidez. El nivel de dulzor que tiene es debido a que los frutos estaban bien maduros. Y para aquella persona que nunca probó la pitanga y quiere saber de qué se trata el sabor que estuve probando a través de este preparado, les cuento que se parece a un yogur donde mezclamos jugo de mandarina y algún fruto rojo como frambuesa o zarzamora. En resumen, quedó buenísimo este preparado. Seguramente aquel que lo haga luego me lo va a agradecer. Antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video les voy a dejar varios videos recomendados. No se los pierdan, sobre todo aquella persona que no conoce la pitanga y también aquella persona que no conoce la pitanga negra. Seguramente también les voy a dejar alguna receta relacionada. Bueno, ahora me voy a despedir, pero lo voy a hacer hasta muy pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo y sobre todo probar este preparado delicioso que ya les recomiendo. Si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. ¡Chau!